2:30 de la mañana del 10 de enero de 1954, un Comet británico, apodado Joe Peter, despegó de Roma, Italia. Las condiciones climáticas eran perfectas y los 29 pasajeros y 6 miembros de la tripulación esperaban aterrizar en Londres en menos de 2 horas. 20 minutos después del despegue, el capitán se comunicó por radio con otra aeronave comercial que volaba miles de pies más abajo. Sin embargo, después de unas pocas palabras, el mensaje se interrumpió de forma abrupta. Entonces sobrevino un silencio total. El Comet y las 35 personas a bordo habían desaparecido. El Joe Peter era la primera aeronave a propulsión del mundo y el orgullo de la industria de la aviación comercial británica. Junto con el resto de la flota Comet, el Joe Peter les había permitido a los británicos superar a los estadounidenses en la aviación comercial. Se trató de un adelanto sorpresivo, porque a finales de la Segunda Guerra Mundial parecía que Estados Unidos pronto dominaría la mayoría de las rutas aéreas del mundo, por no decir todas. En 1946, el Lockheed Constellations, que podía volar a 500 kilómetros por hora, transportó 13 millones de pasajeros solamente en Estados Unidos. Los británicos sabían que debían presentar una idea espectacular para poder permanecer en la competencia. En ese entonces, uno de los objetivos principales de la aviación era acortar las 16 horas y media de vuelo entre Londres y Nueva York. La travesía del Atlántico era la ruta aérea más lucrativa del mundo. Todos deseaban participar en esta. Por lo tanto, el pionero de la aviación británica, Sir Geoffrey de Havilland, decidió construir una aeronave de pasajeros que pudiese reducir el viaje por lo menos 7 horas. Utilizaría un motor de propulsión a chorro. La propulsión a chorro era un invento de Frank Whittle, un perspicaz exoficial de la Fuerza Aérea Británica, quien comenzó a hacer pruebas con turborreactores desde 1937. Hacia finales de la guerra, de Havilland utilizó esa tecnología para crear 2 legendarios cazabombarderos a propulsión, el Vampire y el Gloucester Meteor. El Meteor bimotor podía alcanzar los 800 kilómetros por hora. De hecho, era tan rápido que podía perseguir y destruir las bombas alemanas que eran lanzadas hacia el sur de Inglaterra. Sin embargo, el sueño principal de Havilland era construir una aeronave de pasajeros que pudiese volar tan rápido como sus cazabombarderos. Con eso en mente y finalizada la guerra, puso a trabajar a su cuerpo de diseñadores e ingenieros para crear un avión de pasajeros de propulsión a chorro. Estaban decididos a crear un avión que superara cualquier cosa que los estadounidenses pudiesen fabricar. El gobierno británico quedó tan impresionado con el programa de Havilland que la línea aérea del Estado, British Overseas Aircraft Corporation, mejor conocida como BOAC, encargó 14 aeronaves a un costo de 450,000 libras esterlinas cada una, incluso antes de que se construyera la primera. En ese entonces, BOAC estaba perdiendo dinero y la compañía estaba desesperada por mejorar sus finanzas. Los ejecutivos pensaban que la innovadora aeronave, llamada Comet, podría salvarlos. 3 años después, la tarde del 25 de julio de 1949, el primer avión de pasajeros de propulsión a chorro salió de su hangar. El Comet de Havilland estaba impulsado por enormes motores a reacción, montados en pareja en cada una de las alas. Esta aeronave de aspecto sobrio fue diseñada para volar a 36,000 pies y a 800 kilómetros por hora, más alto y más rápido que cualquier otra aeronave de pasajeros. Construido con una nueva y revolucionaria aleación, no más gruesa que una postal, y la cual estaba pegada y no remachada al armazón de la aeronave, el Comet era mucho más liviano que cualquier otro avión convencional de hélices de tamaño comparable. La nueva aeronave estaba muy adelantada a la época, y al llevar a cabo una serie de exitosos vuelos de prueba, los fabricantes tenían suficientes motivos para celebrar tal logro. 2 meses después, el Comet hizo su primera aparición pública en el espectáculo aéreo de Farnborough en Inglaterra. Se trataba de la aeronave que todos deseaban ver.
Cuando la multitud quedó maravillada ante el revolucionario y veloz avión, se hizo aparente que los británicos habían fabricado una aeronave de clase mundial. Incluso los estadounidenses quedaron impresionados con el desempeño del Comet. Pronto los pedidos comenzaron a llegar. La producción aumentó y BOAC comenzó un intensivo programa de entrenamiento de vuelo para los pilotos y la tripulación. Para la primavera de 1952, el Comet por fin estaba listo para entrar en servicio. No se descuidó ningún aspecto y parecía que los británicos tomarían la delantera en una nueva era dorada de la aviación. Nadie hubiese podido imaginar que 3 años después, el Comet llegaría a conocerse como el avión de pasajeros más peligroso del mundo. El 2 de mayo de 1952, un Comet apodado Joe Peter, la primera aeronave de pasajeros de propulsión a chorro del mundo, despegó en su vuelo inaugural desde el aeropuerto de Heathrow, en Londres, hacia Johannesburgo, Sudáfrica. Los pasajeros experimentaron patrones de velocidad, confort y tranquilidad desconocidos hasta ese momento. El vuelo fue catalogado como un gran éxito y el Comet parecía haber asegurado su lugar a la vanguardia de la aviación comercial. BOAC inauguró cada vez más rutas internacionales mientras continuaban lloviendo los pedidos por el nuevo y revolucionario avión. El Comet atraía mucha publicidad donde quiera que llegaba, y las personas clamaban por una oportunidad para viajar en el avión de pasajeros más emocionante del mundo. Pero la euforia duraría poco. El 10 de enero de 1954, el Joe Peter despegó de Roma para un vuelo rutinario a Londres. El avión provenía de Singapur y había hecho varias escalas hasta llegar a su destino. Desde su vuelo inicial, 17 meses antes, el Joe Peter había volado más de 1.600.000 kilómetros sin contratiempos. Había 35 personas a bordo, 29 pasajeros, de los cuales 10 eran niños, y 6 miembros de la tripulación. Debían llegar a Londres en menos de 2 horas. Después del despegue, el Comet cruzó la costa italiana y voló sobre el Mediterráneo hacia la isla de Elba. La aeronave alcanzó los 27.000 pies, el capitán Alan Gibson se comunicó por radio con un BOAC argonauta que volaba a una altitud inferior. Empezó diciendo: George, te habla el Joe Peter. ¿Recibiste mi...? Luego sobrevino el silencio. No se escuchó nada más del Joe Peter. Los habitantes de Elba posteriormente describieron cómo observaron aterrorizados hacia el cielo cuando repentinamente se escuchó un gran estruendo y enormes trozos de metal incandescente cayeron al mar y sobre una amplia área de tierra. Era el Joe Peter. De inmediato zarpó una pequeña flota de embarcaciones, pero no había sobrevivientes. Solamente se recuperaron 15 cadáveres que fueron llevados a tierra. No encontraron rastro de los 20 restantes. A la medianoche del 11 de junio, 37 horas después del accidente, toda la flota de los Comet BOAC fue puesta fuera de servicio. Al principio se sospechó un sabotaje. Podría haberse tratado de una bomba escondida en la aeronave en Roma o Beirut o en otra de las escalas llevadas a cabo cuando regresaba del sureste de Asia. Esto fue rápidamente descartado por los expertos en aviación. Ellos pensaban que la causa más probable del accidente era una pérdida catastrófica de la presión de la cabina. El registro de seguridad del Comet había sido causa de preocupación desde el 26 de octubre de 1952, apenas 5 meses después del primer vuelo del Joe Peter, cuando el Joe Zebra se vio obligado a abortar el despegue en Roma. Nadie resultó lastimado y se culpó al piloto del incidente. No obstante, 3 meses después, otro Comet se salió de la pista en Entebbe, Uganda.
Esto indicaba que quizás la aeronave presentaba fallas. Parecía tener dificultades en el despegue y en el aterrizaje. A los pilotos se les indicó que debían estar muy pendientes de la velocidad y la altura, con lo que esperaban se resolvería el problema. Durante 3 meses todo salió bien. Sin embargo, al amanecer del 3 de marzo de 1953, un Comet de la Canadian Pacific Airlines se estrelló mientras despegaba de Karachi, Pakistán. Murieron todas las personas a bordo. Posteriormente, el 2 de mayo, el Comet Yoke Victor despegó de Calcuta, India, con 37 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. 14 de los pasajeros tenían programado asistir a la coronación de la reina Isabel el 2 de junio. Apenas 6 minutos después, el Comet explotó en el aire. Todos a bordo murieron y los restos del avión se esparcieron sobre 13 kilómetros a la redonda. Una investigación del gobierno indio, cuyos resultados fueron publicados 5 meses después, sugería que el Comet había sufrido una catastrófica falla estructural. Sin embargo, BOAC y de Havilland se negaban a aceptarlo y en cambio sugirieron que la aeronave podría haberse caído en medio de una tormenta de arena. Cualquiera que hubiese sido la causa del desastre, ni BOAC ni de Havilland pensaban que esto ameritaba dejar en tierra a toda la flota. Ellos declararon que, a menos que sus expertos pudiesen determinar que una parte en particular de la aeronave había fallado, nadie podía hacer algo más que especular acerca de los motivos del accidente. A pesar del aumento de aparentemente inexplicables accidentes, la confianza del público en el Comet permanecía alta. No obstante, aún permanecían las insistentes dudas acerca de la confiabilidad de la aeronave. Lo último que BOAC y de Havilland deseaban era ser acusados de negligencia. Entonces se emprendió un riguroso programa de inspección en la fábrica y en el aire. No obstante, nadie pudo encontrar ningún problema aparente en la aeronave. Por lo tanto, las aeronaves continuaron volando. Incluso la familia real británica demostró su confianza en el avión de pasajeros. Pero cuando el Yoke Peter cayó sobre la isla de Elba en enero de 1954, todos se percataron de que había un problema importante. Tan pronto llegaron a Londres las noticias de la desaparición del Comet el 10 de enero de 1954, el Ministerio de la Marina le ordenó a Lord Louis Mountbatten, comandante en jefe de la flota británica en el Mediterráneo, que localizara los restos de la aeronave. Una fragata antisubmarinos, embarcaciones de salvamento y una pequeña flota de barcos pesqueros italianos se unieron a la búsqueda. Después de 11 días, los primeros trozos del Yoke Peter fueron encontrados a una profundidad de 137 metros. Gradualmente y de forma cuidadosa, los restos de la aeronave fueron traídos hasta la superficie. Los trozos de metal despedazado posteriormente fueron enviados de vuelta a Inglaterra para llevar a cabo pruebas forenses detalladas. La búsqueda principal duró casi 3 meses. Para ese entonces, los equipos de salvamento habían podido recuperar una gran parte de la aeronave desaparecida, a pesar de que la mayor parte de esta consistía en fragmentos retorcidos y escasamente reconocibles. Una vez que la Armada Real abandonó la escena, una flotilla italiana de pesqueros de arrastre se hizo cargo. En las siguientes semanas, encontraron más del fuselaje y pequeñas secciones de las alas. Mientras tanto, se tranquilizó al público con respecto a la seguridad de los Comet, y en marzo de 1954 estaban de vuelta en el aire. Sin embargo, al mes siguiente, otro Comet, Yoke, desapareció media hora después de despegar de Roma rumbo a El Cairo. Llevaba 21 personas a bordo. El gobierno británico actuó de inmediato y una vez más puso fuera de servicio a toda la flota Comet.
El registro de seguridad de la aeronave era ahora el peor entre las aerolíneas más importantes del mundo. Se trataba de un duro golpe para el prestigio británico y para el negocio de de Havilland. Era necesario averiguar qué estaba causando los desastres. Había que resolver el misterio. De esa forma comenzó la investigación más intensa en la historia de la aviación civil. Los restos del Jupiter habían sido llevados al Centro Británico de Aeronaves en Farnborough, uno de los centros de investigación más importantes de Gran Bretaña. Para ese entonces, los patólogos italianos habían examinado los cadáveres recuperados del mar cerca de Elba y determinaron que la muerte había sido causada por movimientos violentos y una descompresión explosiva. Todos habían muerto antes de caer al agua. Al comienzo, los expertos, guiados por Sir Arnold Hall, el director de Farnborough, sospechaban que la causa había sido una posible fatiga en el metal de las alas. 3 Comet recién fabricados fueron sometidos a una serie de exhaustivas pruebas. Cada parte del avión fue sometida a prueba casi hasta la destrucción. Para simular las condiciones de una aeronave en vuelo, se construyó un enorme tanque de agua que podía alojar el fuselaje y las alas. Se aumentó la presión en la cabina de la aeronave para simular el efecto de volar a 44.000 pies y en cuestión de minutos se reprodujeron de forma efectiva 3 horas de vuelo. Al mismo tiempo se llevaron a cabo una serie de pruebas en el aire, utilizando un Comet con la mitad de la edad del Jupiter. La aeronave completó 50 vuelos sin mayores contratiempos. Los científicos de Farnborough también construyeron el armazón de un Comet en madera, al que le anexaron incontables fragmentos de los restos del Jupiter. Posteriormente, las pruebas en el tanque de agua arrojaron resultados devastadores. Comenzaron a aparecer grietas en las alas del Comet, y con el aumento de la presión, la cabina literalmente estalló, rasgando como papel la cubierta de aleación del fuselaje principal. Pruebas posteriores localizaron el desperfecto fatal en 2 paneles de fibra de vidrio en el centro del techo de la aeronave. Estos cubrían la antena direccional automática que le permitía al navegador determinar la posición de la aeronave. Los científicos de Farnborough notaron que los remaches en el metal que reforzaban el marco que mantenía fijos los paneles estaban muy cerca del borde. Se podían observar diminutas grietas que salían del marco, a pesar de que se habían taladrado diminutos agujeros para prevenir que esto sucediera. La investigación duró 5 meses y costó 2 millones de libras esterlinas, pero el misterio quedó finalmente resuelto. El 19 de octubre de 1954 se inició en Londres una investigación oficial con respecto a la desaparición del Jupiter. Esta duró 6 semanas y se concluyó que de ninguna manera la causa había sido un error humano, sino la fatiga en el metal alrededor de los paneles de la antena de la radio, lo que había causado una descompresión en la cabina. De inmediato se encargó una nueva generación de Comet. Como lo confirmó John Cunningham, jefe de pilotos de prueba de de Havilland, no se escatimaron esfuerzos. Estamos trabajando vigorosamente en estos y ahora que sabemos lo que sucedió, depende de nosotros hacer el trabajo y poner nuevamente en funcionamiento estas aeronaves tan pronto como sea posible. De Havilland orgullosamente presentó el Comet 4 en abril de 1958. La compañía había acatado con rigurosidad los hallazgos de la investigación gubernamental y demostró gran interés en el diseño de las cabinas presurizadas. De Havilland siempre estará agradecida con BOAC por la confianza que nos demostró al darnos una segunda oportunidad para que el Comet volviese a ser productivo. Mientras tanto, la poderosa fábrica de aeronaves estadounidense Boeing llevaba la delantera con su propio avión de pasajeros de propulsión a chorro, el 707, el cual esperaban llegaría a dominar las rutas aéreas transatlánticas. La capacidad del 707 de transportar 189 pasajeros a altas velocidades lo convirtió en un formidable rival del nuevo Comet. Sin embargo, 6 meses después, el 4 de octubre de 1958,
apenas 3 semanas antes de que el Boeing 707 llevase a cabo ese mismo vuelo, 2 Comet aterrizaron, uno en Nueva York y el otro en Londres, después de cruzar el Atlántico en 7 y 8 horas respectivamente. Se trató de una importante publicidad para la una vez desafortunada aeronave. A pesar de haber vencido a los estadounidenses, los Comet no habían sido ideados para las rutas transatlánticas y le dejaron el camino libre a Boeing. En cambio, se concentraron en el mercado de las rutas cortas y estuvieron al servicio de muchas de las aerolíneas más importantes del mundo durante 22 años, hasta que quedó descontinuado en 1980. Sin embargo, la desaparición del Joe Peters sobre la isla de Elba en enero de 1954, cuando 35 personas perdieron la vida, ensombreció esta aeronave hasta el final de sus días.